Papi, agárrame acá. Ya en breves minutos vamos a develar la estatua del maestro Javier Unciguay Bello. Gaby del Perú y esos pasos de Santiago, Gaby. A ver, una vueltecita, una vueltecita. ¡Epa! Ese guapito, Gaby. ¡Epa! Una vueltita, una vueltita. Bien. La estatua del gran músico de Huancayo, don Javier Unciguay Bello. Vamos a pasar ya al lugar donde se encuentra el busto del maestro Javier Unciguay Bello con melodías del Santiago. Estamos haciendo el ingreso a una parte del Parque de la Identidad Huanca, por supuesto. Vamos a Asociación Cultural Auray Huancayo, ¡epa! Señoras y señores, familiares de don Javier Unciguay Bello, señora Dina, tal como la Municipalidad Provincial de Huancayo en su momento ha coordinado con ustedes, con la familia, para rendirle un homenaje a don Javier Unciguay Bello, y con este marco en el cual se encuentran los amigos de muchos años de don Javier Unciguay, los familiares, quienes siempre han estado pendientes de don Javier en vida, y con la presencia del alcalde provincial de Huancayo, Carlos Quispe, con la presencia del director de la Dirección Desconcentrada de Junín, con la presencia de los integrantes de los internacionales ACE de Huayucachi, quienes seguramente extrañan mucho
a don Javier, pero cuando deseen podrán visitar el Parque de la Identidad para que puedan tomarse una foto, para que puedan apreciar la imagen de don Javier Ucibay Bello. Señoras y señores, vamos a proceder a la develación de la estatua de don Javier Ucibay Bello. Invitamos a los familiares, por favor, porque son quienes ellos van a develar, a los hijos, a la señora Dina, a Saúl, a todos los hermanos quienes están presentes aquí para que se devele la estatua de don Javier Ucibay Bello. Adelante, por favor. Si nos acompaña la orquesta con ese álbum reciente, el último, Bodas de Oro, de los internacionales haces de Bien, Guayacán. vamos a pasar Adelante, por a favor. la develación de la estatua del maestro Javier Ucibay Bello. Mucha fortaleza, Edwin. Siempre estaremos con ustedes. Muy bien. Estimadas autoridades, familiares, hay emociones encontradas en este momento, lágrimas que son comprensibles porque ver a don Javier, la imagen de don Javier con su saxo de siempre, trae nostalgia y también recuerdos de tantas jornadas con su orquesta, los internacionales haces de Guayucachi. Quedará peregrine aquí su imagen y pasa a formar parte de la galería de cultores del folclor huanca. Está aquí nuestro Nicolás Santialón, integrante de los Caballeros de Huancayo, de la Estudiantina Perú, también Orlando Saúñez, grandes cultores de la música huanca. Quizás hay alguna intervención de uno de los familiares de don Javier para ya trasladarnos hacia el otro ambiente, porque vamos a continuar con este programa estructurado para esta tarde. Muchas gracias, Adelante. amigo Guido. Muchas gracias, señor alcalde, al representante de la DDC, integrantes de la orquesta, amigos y
¿por qué no mencionar a las demás personas que de repente no los conozco y están presentes en este día tan especial para nosotros? Porque en realidad verlo ahí a mi padre es un gran orgullo por todo lo que hizo. Aparte de ser uno de los cultores del folclore, fue un gran padre, un gran amigo, una gran persona, un gran ciudadano preocupado por su sociedad, ¿no? Que esto vaya para arriba. Señor alcalde, una vez más agradecerle por un gran trabajo, por su equipo, por habernos emocionado. De repente, en este momento derramamos lágrimas por la ausencia de él, porque es muy duro su partida. Tenemos un vacío todavía en el corazón que nunca va a llenarse. Nunca va a llenarse porque fue una gran persona. Una gran persona, los que los conocen mencionarán lo mismo. Señor alcalde, nada más pedirle que esté ahí siempre mi padre, porque eso hace motivo de muchas personas que vengan a visitarlo, a buscarlo, a tomarse una foto, porque se fue un grande. No lo digo yo, lo dicen la gente. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Y quiero hacer 3 hurras por mi padre, a ver si me acompaña. Gracias, señor alcalde, gracias por todo, muy agradecido. A ver, 3 hurras por Javier Unciguay. ¡Bravo! ¡Bravo! Palmas, gracias. Vamos, Unciguay, en representación de la...